Buenos días a nuestros hermanos y hermanas que nos siguen a través de nuestro canal de reproducción en YouTube. Y por supuesto muy contentos por poder ver a los que en esta mañana estamos aquí juntos, congregados. No podemos hacer una lista de nombres porque a veces siempre nos olvidamos de alguien, ¿verdad? Entonces incluimos a todos y Dios sabe los que están en nuestro corazón. Entonces, bienvenidos a los que presencialmente estáis en esta mañana y bienvenidos a los que nos seguís telemáticamente. Vamos a volver al capítulo 17 del libro de Apocalipsis, donde hemos iniciado una serie de sermones que hemos titulado Babilonia. Le hemos puesto ese nombre y estamos aprendiendo juntos acerca de una verdad bíblica importante que nos revela lo que en el mundo está, lo que en el mundo ha estado a lo largo de la historia y lo que en el mundo estará con todavía más claridad en los últimos momentos del presente siglo previos al regreso, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Como bien se nos ha enseñado hoy al comienzo de nuestra reunión, se nos ha hablado del carácter peligroso de los últimos tiempos, del carácter peligroso de los hombres en los últimos tiempos. Se nos habla de que ese tipo de carácter será un espíritu muy agresivo hacia la fe cristiana, hacia todo lo que adora, hacia todo lo que alaba, hacia todo lo que procura ensalzar a Dios y a su Hijo Jesucristo en este mundo. Pero curiosamente, cuando hablamos de la segunda epístola de Timoteo, a diferencia del capítulo 1 de Romanos, que nos habla del carácter general de los hombres, o sea, de todos los hombres, indiferentemente si son cristianos o no, pero cuando estamos hablando de la segunda epístola de Timoteo, hablamos del carácter de los hombres en la iglesia. O sea, hombres a quien Pablo define como amadores de sí mismos, amadores más de los deleites que de Dios, y que tendrán apariencia de piedad. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5, y dice, a estos evita. Es evidente que ahí no tenemos duda del tipo de persona a quien Pablo se está refiriendo. Entonces, esto nos afecta a nosotros como iglesia, a nosotros individualmente como creyentes, a nuestra propia posición en la vida, a los engaños de los cuales podemos ser objetos, a la astucia y a la agresión constante del enemigo de nuestras almas. Entonces, como digo, son asuntos muy, muy fundamentales y muy importantes. Pero como todo en la Biblia y como todo en la vida espiritual, requieren diligencia. Estas verdades no son para aquellos que están durmiendo en las reuniones, no son para aquellos que viven dormitando su vida espiritual, que seleccionan partes de la Biblia y que creen que unas son más convenientes que otras, o que sencillamente a unas hay que darle más importancia que a otras, y se quedan siempre en un agua donde únicamente sienten hasta los tobillos, por decirlo de alguna manera. Se quedan en asuntos de niños pequeños, infantiles. Nunca se progresa, nunca se madura, nunca se llega a una estatura espiritual, y el único culpable soy yo, porque soy el que a mí mismo me estoy limitando por mis propias ideas y mis propias conclusiones. Dios nos dio una Biblia para entenderla. Dios nos dio una palabra de Dios para poder comprenderla desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios nos dio una iglesia para poder convivir, y Dios dio ministerios a esa iglesia para que nos ayuden a comprender estas verdades. Por lo tanto, nadie puede decir, a mí me falta algo, o yo no tengo todo, o yo tengo menos que otros. No, todos tenemos que reconocer delante de Dios que tenemos todos los medios de gracias posibles y necesarios para poder comprender la Escritura.
Entonces, cuando estamos hablando de estos asuntos que nos llevan hacia lo que es profético en la Escritura, que nos llevan a partes de la propia profecía que están por cumplirse, entonces exigen de nosotros atención en nuestro propio corazón. Exigen que aún cuando estamos chocando contra ciertos muros de incomprensión y que a veces no somos capaces de explicarlo todo, eso no significa que me desaliente, que me desanime y que no valore este tipo de verdades que están en la Escritura para nosotros. Como tampoco recomiendo, y creo que es terriblemente equivocado el que tú hagas de ti mismo un intérprete de la profecía. Debes de estudiar la profecía juntamente con tus hermanos. Debes de tener personas más maduras que tú, que también te enseñen, te den un poquito de coherencia, de equilibrio, para poder comprender. Ya que, como digo, es fácil incurrir en errores, es fácil ser engañados o es fácil pasar la raya de la propia explicación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de nosotros mismos y de la confianza en nosotros mismos. Entonces esto nos llevará a tener una actitud humilde, respetuosa y una actitud que valorará todo lo que la Iglesia es en su bendición de Dios a nuestra vida. Por lo tanto, no tenemos que tenerle miedo a la profecía. La Biblia nos enseña en los primeros compases, como dijimos, del libro de Apocalipsis, que somos bienaventurados. O sea, la primera de las 7 bienaventuranzas que tenemos en el libro de Apocalipsis es esta: bienaventurado el que oye y entiende las palabras de la profecía, porque el tiempo está cerca. Eso viene en el primer capítulo de Apocalipsis, creo que en el versículo 3, 4, ahí lo tenéis sin ningún problema. Entonces, somos bienaventurados por poder comprender lo que Juan nos enseña en el libro de Revelación. Además de esto, tenemos otros libros que forman un complemento de revelación profética y que no solamente nos dan datos y verdades que otros hombres inspirados por Dios dejaron en la Escritura, como Daniel, sino que nos hablan de la perfección de la palabra de Dios en cuanto al absoluto cumplimiento. Iba a decir coincidencia, por favor. Qué término más inadecuado, ¿verdad? En el absoluto cumplimiento de cómo Daniel, 500 años antes de nacer Jesucristo, y cómo Juan, 100 años al final del primer siglo, 100 años después, coinciden perfectamente en la visión del fin de los tiempos. Y ya, pues, incluyendo otros profetas que claramente se unen a ellos, a lo mejor con una porción un poquito más estrecha o más relacionada con ciertos momentos de la escatología de los tiempos finales, como Zacarías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que esto es muy importante y que necesitamos poner nuestro corazón en un descanso, pero a la vez en una tensión. Necesitamos, como digo, exigirnos para poder comprender. Entonces hemos llegado al capítulo 17 de Apocalipsis y hemos, como digo, desarrollado un estudio que lo hemos titulado Babilonia. Vamos a ocupar unos minutos breves únicamente en un recordatorio que nos traiga de nuevo a los que igual pues se han perdido un poquito en el último sermón, y va a ser una manera muy breve. Lo primero que hemos recordado es que los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis nos hablan de Babilonia. Hemos visto que esta Babilonia aquí se nos está presentando en una manera simbólica y a la vez en una manera física, y podemos verla entre las propias posibilidades interpretativas, que nos pueda estar hablando de Roma, que nos pueda estar hablando de Jerusalén y que nos pueda estar hablando de la misma Babilonia física. Entonces, en todo esto nosotros tenemos que tratar siempre de dar las posibilidades interpretativas, sabiendo que algunos asuntos no los podemos asegurar y aseverar, y también pues debemos de ser respetuosos.
Estamos interpretando esta porción o estos dos capítulos o este capítulo, ya que el 18 es una continuación en un sentido similar, pero hablándonos de otro aspecto. Si recordamos, el 17 nos está hablando de la religión apóstata del final de los tiempos y que está en el mundo desde el principio de su historia. O sea, tiene que ver con la religión apóstata, o sea, la falsa fe, no el paganismo. La religión apóstata. Y el capítulo 18 nos habla de la parte política en cuanto al Estado y al gobierno de este mundo por el anticristo en la segunda parte de la tribulación. Entonces, en este sentido podemos diferenciar estos dos capítulos. Pero a la vez, en lo que ellos contienen, nos hablan en muchos casos de personajes iguales. Entonces vamos a terminar el capítulo 17 y posiblemente después nos iremos a otras tareas. También es importante recordar que esto lo hemos abordado en una manera simbólica, profética e histórica. Cuando decimos histórica, estamos hablando que estamos haciendo uso de la narrativa en el propio Antiguo Testamento para ver que Babilonia tiene una realidad histórica y que existió. Pero a la vez en su existencia tiene un aspecto profético y tiene un aspecto simbólico. En el aspecto histórico pudimos ver que el comienzo de Babilonia es, por lo que nos enseñan los capítulos 10 y 11 de Génesis, o sea, esa civilización postdiluviana, o sea, después del diluvio, después del tiempo de Noé, donde Nimrod, que es un hijo de Cam, el hijo que maldijo Noé, establece esta ciudad. Y eso lo tenemos como un argumento bíblico. Pero a la vez extrabíblico tenemos que la mujer de Nimrod fue Semiramis I. Y sabemos que tuvieron un hijo que se llamó Tamuz. Y que si investigamos en la propia historia, que también hay que respetar y que tiene verdad, aun cuando no es palabra inspirada, ese Tamuz es una religión que se representa con una cruz, igual que el propio cristianismo. Por lo tanto, nos está hablando de una religión falsa, o sea, de una falsa imitación de lo que es Cristo, de lo que es el Padre y de lo que es el Espíritu Santo. Y eso nos lleva hasta el fin de los tiempos. Entonces pudimos ver que este imperio se fundó por Nimrod y que abarcó no solamente la Babilonia bíblica, sino también Asiria. Asiria es parte de esta fundación. Y podemos ver, evidentemente, que para el año 1700 a.C. ya tenemos a Babilonia en la propia historia bajo el reinado, por ejemplo, de Hammurabi. Pero también sabemos que cuando llegamos al año 500 a.C. ya tenemos el reino que da inicio al gobierno de los gentiles en Nabucodonosor. Espiritualmente tenemos el mismo caudal de significado, pero a la vez tenemos diferentes contextos que amplían, evidentemente, lo que es nuestra enseñanza y lo que estamos, como digo, aprendiendo juntos. Entonces vimos que esa religión fundada por ese Nimrod, por esa Semiramis, se abarcó el mundo y llegó a controlar absolutamente todos los imperios, o sea, todas esas religiones paganas y aquellas que son imitaciones de la verdadera religión comparten espiritualmente la misma esencia. Y vimos que ese, por ejemplo, el dios de los fenicios, ese Dagón, viene a ser evidentemente el mismo dios que después encontramos en Grecia y que posteriormente encontramos en el Imperio Romano. Esa figura de pez y esos sacerdotes que llevan ese pez en esa corona y que tipifican el puente entre el hombre y Dios. Pero cuando llegamos a la Iglesia católica, pues nos encontramos con una parte fundamental de lo que es la falsa fe o aquello que no es la Iglesia cristiana del primer siglo. ¿Por qué? Porque un pagano como Constantino la estableció y fundamentó la fe cristiana con una mezcla de paganismo. Y eso continuó hasta el día de hoy. Entonces son cosas muy profundas, muy delicadas, muy sensibles y, como digo, muy
interesantes. Por otro lado, vimos que Nabucodonosor dio origen bíblicamente al comienzo del dominio gentil. En Jeremías 27 esto viene con absoluta claridad. Y que el propio espíritu de Nabucodonosor va pasando en los diferentes imperios que tipifican el último imperio que gobernará este mundo bajo la figura del anticristo. Entonces, vamos al capítulo 17, hemos hecho un breve resumen de lo que hemos estado hablando. Vamos a poner nuestras notitas ordenadas, es importante. Entonces, vamos a empezar en el versículo 8 del capítulo 17, donde quedamos el último día. Y si recordamos, estamos al final de lo que es el segundo tiempo de la tribulación, o lo que llamamos gran tribulación, o esos tiempos y medio tiempo, o 1260 días o 42 meses. Bueno, todo nos está hablando de lo mismo. Vimos que hay un séptimo ángel en el capítulo 16, porque el capítulo 16 ya nos lleva hasta esa batalla final de Armagedón. Y ya prepara al mundo para el desenlace final en cuanto a lo que es el regreso de Cristo y la destrucción de todos los imperios relacionados con el anticristo, que es quien en ese momento tendrá el apogeo en el mundo. Entonces vimos cuando en el verso 17 oímos esa voz que derrama su copa del séptimo ángel, que sale por el aire y dice: hecho está. Esto fue una palabra determinante que nos llevó hasta la propia cruz y los sucesos que ocurrieron el día que Cristo murió en el Calvario. El capítulo 17 ya nos inicia a esa gran ramera, de la cual ya también estuvimos hablando. Y la vemos que viene sentada sobre una bestia, como bien nos dice el versículo 3, y esta bestia será la que ahora mismo aparecerá en el verso 8 y de la que vamos a tratar de hablar un poquitín en esta mañana. Entonces vemos que esta Babilonia representa la religión mundial apóstata sin ningún tipo de dudas, o sea, la falsa iglesia. Esto es muy importante. Mirad, hay un detalle que si podéis anotar, y tiene que ver con que hay 4 mujeres simbólicas en la Biblia, ¿sí? Una es Jezabel, otra es Babilonia, esta mujer que estamos estudiando juntos, otra es la iglesia y otra es Israel. Entonces, estas 4 mujeres simbolizan diferentes aspectos de la comunicación profética que Dios nos da a través de la Biblia. En cuanto a la iglesia no tenemos ninguna duda de quién es, la esposa del Cordero, la esposa de Cristo, eso está en el libro de Apocalipsis. En cuanto a Babilonia ya sabemos quién es. Y en cuanto a Jezabel, esto es muy importante que vayamos un momentín al capítulo 2 para que la ubiquéis en su lugar. Verso 20 del capítulo 2 de Apocalipsis, el mensaje a Tiatira, a la iglesia de Tiatira. Tiatira sabemos que las iglesias de Apocalipsis representan en cierta manera diferentes aspectos históricos de la iglesia hasta el final de los tiempos, pero a la vez también eran iglesias físicas que existían. Entonces aquí tenemos a Tiatira, la cual es símbolo de la corrupción doctrinal. O sea, es la iglesia del apogeo papal. Es la iglesia de lo que se conoce entre el año 800 y 1500 hasta el momento de la aparición de la Reforma. Entonces, podemos ver lo que aquí se nos dice. Dice, pero tengo, versículo 20, unas pocas cosas contra ti. Qué importante. Esto es lo que el Espíritu, esto es lo que el ángel de la iglesia en Tiatira
recibe ese pastor, entendemos, o lo que signifique en el contexto, hablado por el propio Jesucristo, que es el Hijo de Dios, le da esta comunicación. Es Cristo quien está hablando. Y dice, yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esto, si se dijera de cualquiera de nosotros, sería una gran alabanza, ¿verdad? Estaríamos muy satisfechos, estaríamos muy contentos, valoraríamos en una manera supereminente, ¿verdad?, nuestra propia condición espiritual. Pero claro, cuando llega el versículo 20 es muy conclusivo, tiene una advertencia gloriosa y algo a lo que nosotros debemos de prestar atención. Y ahora él está diciendo, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer llamada Jezabel. Jezabel sabemos que fue una mujer física, fue la esposa del rey Acab. Fue la mujer que temió el propio Elías enfrentarse con ella. Pero también sabemos que Jezabel aquí está siendo una mujer con un carácter simbólico. Entonces Jezabel representa el paganismo en la iglesia. O sea, la introducción del paganismo en la iglesia, hermanos. Esto tiene que ponernos muy alerta, muy despiertos, porque aunque nuestras obras son obras reconocidas por Dios, nuestra fe, nuestra paciencia, nuestro testimonio cristiano, aquí hay un riesgo importante de contaminación espiritual en la iglesia. Entonces, cuando estamos observando esto, podemos entender que el paganismo, evidentemente, es parte de la mezcla que hay entre lo que posteriormente fue la fe falsa o la iglesia apóstata. La iglesia apóstata es aquella que abraza el paganismo, la mundanalidad, la carnalidad. Empieza a consentir el pecado, empieza a entender que ciertos aspectos de la modernidad de repente hacen que los cristianos tengan que ser diferentes a como la Biblia dice. Se llama modernismo, se llama liberalismo, y todo esto no es ahora mismo del año 2021. Esto golpea a la iglesia a lo largo de su historia. Siempre son pensamientos que contradicen los principios bíblicos, hermanos. Son pensamientos que vienen a abaratar, a aligerar, que vienen realmente a ofrecer una vida en Cristo como la Biblia no enseña, basada en una comprensión humana, o sea, tiene un espíritu humanista. ¿Cómo yo voy a entregarme a una fornicación? ¿Cómo yo voy a entregarme a un pecado si realmente estoy siendo consciente de lo que es? No. Es el engaño lo que me lleva en el fin a hacer aquello que no debo nunca hacer. Y si tú no abres tus ojos, puedes estar muy descansado sobre estas obras, de las cuales tú, en cierta manera, y yo, me identifican como cristiano en la vida. Hoy en las iglesias preguntan muchas veces y dicen, bueno, ¿has confesado a Jesús? ¿Es suficiente? Confiesa a Jesús como el Salvador, haz una confesión de fe pública, bautízate y eres salvo. Esto no es verdad. La Biblia dice, claro, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, pero dice mucho más que esto y enseña mucho más que esto. Estamos en los tiempos de las conversiones superficiales. Entonces, como digo, todo esto debemos de evitarlo. La Biblia, si tú te conviertes hoy, te exige lo mismo que a mí, que llevo 30 años en Cristo. Con la diferencia que yo seré responsable de Dios por la luz recibida a lo largo de mi vida en Cristo, o por las responsabilidades que Dios me haya confiado. Pero la vida que tú tienes que vivir es la misma que yo. Se llama nueva vida, que es la consecuencia del nuevo nacimiento. Entonces, cuando yo puedo observar esto, veo que esta mujer que dice que es profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos
a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Por lo tanto, aquí esta mujer, que en las propias palabras de Juan es una mujer que va a dar cuentas de su propia maldad y de su propia influencia, espiritualmente nos lleva a la malvada esposa de Acab, y espiritualmente nos da un sentido significativo. ¿Y qué hace esta mujer? Bueno, pues introduce el mundo en la iglesia y proféticamente enseña ¿a qué? Seduce a los siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas. Ahora, piensa en el Concilio de Jerusalén. ¿Cuál fue el asunto? ¿Qué asuntos dirimieron o dictaminaron o establecieron que se debía de exigir a los creyentes? No comer cosas sacrificadas a los ídolos. La fornicación ya ni cabe en el pensamiento, porque no está evidentemente incluida ni permitida, y la sangre. Entonces vemos que esto es una mentira, es un mensaje mentiroso. Y aquí es un punto muy importante. Entonces, cuando yo me pongo a pensar y me doy cuenta de que el paganismo fundó la falsa iglesia, juntos forman un tandem y juntos están claramente representados en la propia Biblia. Babilonia, la iglesia apóstata; Jezabel, el paganismo. Quien los fomenta y quien es la causa es el mismo, es Satanás. Que Dios nos guarde y nos ayude a poder diferenciar y determinar. Como dije, la siguiente mujer es Israel. Ahora mismo no podemos desarrollar estos significados, pero bueno, me importaba este asunto del paganismo y de la propia Babilonia. Hemos visto que esta mujer ha embriagado con sus experiencias fornicadoras al mundo. Hemos visto que ella viene sentada sobre una bestia. Curiosamente, observa que aquí quien tiene, digamos, la preeminencia es la mujer. Pero en el capítulo 17 la mujer va a ser desechada y la bestia va a tomar evidentemente una apariencia, un control y un dominio. Por lo tanto, ella no es más que un títere en manos de la bestia. La bestia es quien a la postre y a fin de cuentas va a manifestar su cara y va a mostrar quién es. Entonces, hemos citado versículos del Antiguo Testamento, hemos podido ver que Babilonia ha sido juzgada en Nabucodonosor, pero es parcialmente el cumplimiento profético, y que Babilonia será juzgada al fin de los tiempos. No nos queda duda, Babilonia, la grande, la madre de las rameras. Entonces, cuando Juan ve a esta mujer ebria, borracha de la sangre de los santos de toda la historia, él queda asombrado, queda maravillado. Y entonces el ángel le dice: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia. La mujer ya sabemos quién es. Ahora tenemos que saber quién es la bestia. ¿Qué es lo que quiere decir Juan? ¿Qué es lo que quiere decir Cristo con esta visión que está sembrando en el corazón de Juan? Entonces dice: y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Y ahora vamos a ir hasta el versículo 13, que es la descripción de la bestia antes de llevarnos a esa derrota en la batalla contra el Cordero. Dice así: la bestia que has visto era y no es. Y está para subir del abismo e ir
a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, se maravillarán, viendo la bestia que era y no es, y será. Verso 9. Esto es para la mente que tiene sabiduría. No sabemos si lo que aquí Juan nos quiere decir es la comprensión que Juan va a tener en cuanto a lo que está recibiendo, si realmente estos son claridades que en nuestra vida hoy igual no vamos a poder comprender en su totalidad, o sencillamente si estas verdades las comprenderemos cuando ya estemos en la presencia del Señor, o si serán comprendidas por los cristianos de este tiempo. Nosotros estamos presentando este contexto desde una postura donde nuestra interpretación es premileniarista y pretribulacionista. Esto es importante. Hemos dicho que respetamos, ¿verdad?, que valoramos y que en ninguna manera nos jactamos de pensar que somos el dominio en la verdad escritural. Pero nuestra predicación tiene este carácter. Entonces nosotros estamos contemplando esos 7 años últimos de esta tierra antes del regreso de Jesucristo y el establecimiento del reino milenial o mesiánico. Para este tiempo la iglesia ya ha sido arrebatada y en este momento quien queda en este mundo son esos 144.000 escogidos de Israel que son encargados de hablar del evangelio, y los conversos que durante este tiempo se convertirán a Cristo, algunos al precio de su propia vida, y que la Biblia llama santos de la tribulación. Amén. Entonces, no tenemos que generar un lío en nuestra cabeza, solamente debemos de estar tranquilos. Entonces, nosotros estamos dando esta perspectiva y estamos enseñando esto desde esta postura. Entonces, como digo, esta mente que puede comprender esta sabiduría de Dios puede ser para aquellos que vivan este momento, puede ser también. Pero nosotros tenemos la palabra y la agradecemos también. Las 7 cabezas son 7 montes. Este es un versículo o una parte de este versículo que enseguida nos entrega una interpretación. Ten cuidado. Todos sabemos que Roma estaba sobre 7 colinas. No estaba sobre 7 colinas, más de 7 colinas. Y esto todo, para aquellos que hemos estudiado un poquito de escatología, pues enseguida sabemos que el Vaticano está elevado sobre varias colinas, una de ellas es la colina de Marte. No necesariamente es esto, sería muy fácil para mí esta interpretación. No descartamos nada, pero cuidado cuando ya queremos correr más que la propia profecía. Amén. Ten tranquilidad y considera otras posibilidades. Entonces vemos que hay 7 cabezas que son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, o sea, esas 7 cabezas que son 7 montes también son 7 reyes. Entonces forman una unidad de significado juntos. Entonces dice, 5 de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Verso 11. Ahora, la bestia, ¿os acordáis que dice el verso 8 que era y no es y está para subir del abismo? Es también el octavo y es de entre los 7, o sea, es el octavo reino, el definitivo, el que va a estar en la última parte de la tribulación y a la vez pertenece a los 7 anteriores. Es muy importante también. Entonces dice, y el otro aún no la bestia que era es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. 2 veces ya se nos ha mencionado este detalle. Esto es muy importante para el estudiante de profecía, para el estudiante de escatología.
muchos textos de la Biblia que nos aclaran la figura del anticristo, nos habla de su perdición, para que siempre tengamos muy claro la soberanía y la gloria indestructible, invencible de nuestro Dios. Amén. Entonces dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad. Sabemos que una hora es un tiempo, ¿verdad? Jesús habló de la hora de las tinieblas, refiriéndose a su muerte en la cruz. Esto será un momento donde va a haber una coalición mundial y donde van a tener una autoridad, pero que a fin de cuentas todo va a ser controlado por la bestia. Que es de entre todas las manifestaciones de maldad que ha habido desde que Satanás se rebeló y desde que Satanás ha influido en este mundo, la persona, porque va a ser una persona con la manera y exposición más satánica que nadie nunca ha contemplado ni visto. Será un hombre con el espíritu de Satanás dentro de su corazón y con una perfecta manera de proceder casi idéntico a Satanás, pero sabemos que no lo es. La bestia es un hombre y Satanás es un ángel caído. Entonces, esto es muy importante. Ahora, no incurramos en el error de pensar, como muchas personas dicen, cuentan, que ya le han puesto nombre al anticristo. Ten cuidado también, ten cuidado, porque su cara se conocerá en su momento y los que vivan para este tiempo sabrán quién él es. Todo lo demás es pura especulación. Y esto, como digo, es muy atrayente y muy atractivo, pero también nuestra ignorancia y nuestra propia debilidad e incomprensión y desconocimiento puede llevarnos a errar y a cometer importantes errores. Entonces estamos viendo este aspecto, ¿verdad? Vemos que hay una coalición, verso 12, de 10 cuernos que has visto son 10 reyes que van a tener un momento de gobierno en este mundo. Al final, como digo, dentro de este periodo de gran tribulación, dice, y recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Sí? Entonces, vemos que aquí va a haber una coalición de la cual ya Daniel nos habló. Cuando nos habla de esos pies que están mezclados con hierro y con barro. Evidentemente, ahora iremos al capítulo 13 y veremos que esta bestia, en cierta manera, va a tener una mezcla de todo lo que fueron estos imperios, ¿sí? Y a la vez tendrá una coalición con gobiernos de este tiempo, ¿vale? Que como digo, se congregarán para la batalla final de Armagedón. Ahora, estos tienen un mismo propósito. ¿Cuál? Darle autoridad a la bestia. O sea, están sellando su propia derrota y su propia condenación. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces ahora el verso 15 ya nos va a introducir de nuevo a la ramera y a la destrucción llevada a cabo por esta bestia y por esta coalición. Vamos al capítulo 13, vamos a andar un poquito para atrás. Este capítulo 13 nos dice muchas cosas que también el propio capítulo 17 nos dice, relativas a la identidad de la bestia. ¿Sí?
Pero en este capítulo tenemos otro personaje más, una segunda bestia, que es ese falso profeta que también lleva a cabo milagros y que también va a ser un pseudo Cristo, un falso Cristo, un predicador de la religión apóstata en los tiempos finales y que va a trabajar también para la bestia. Pero en el fin, los dos están trabajando para Satanás. Entonces, dice así, versículo 1. Observa que este capítulo y este versículo es fundamental para relacionar todo lo que estamos aquí aprendiendo y enseñando. Todo nos complementa y aumenta nuestras posibilidades de comprensión. Dice, me paré sobre la arena del mar, algunos manuscritos dicen se paró, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Exactamente vemos las 7 cabezas del capítulo 17 de Apocalipsis, pero vemos en este caso 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bueno, el capítulo 13 de Apocalipsis nos está revelando ya a la bestia. Y nos está poniendo en una situación del mundo donde la bestia va a aparecer y va a manifestar un propósito, no solamente en cuanto al propio cumplimiento profético establecido por Dios en la Escritura, porque no nos debemos de olvidar que la bestia, que el falso profeta y que Satanás son en cierta manera obedientes y cumplen aquello que Dios ha dicho en su propia palabra. Esta es la soberanía de Dios, aun cuando todo lo que hacen es aborrecible a Dios, es contrario a Dios, pero en ningún momento Dios pierde el control de lo que sucede en este mundo. Esto lo dice la Biblia. Estos hombres cumplen con la palabra dicha por Dios. Claro, para su destrucción por completo. Por supuesto, amén. Entonces, cuando nosotros iniciamos el capítulo 13 de Apocalipsis, cerramos el capítulo 12, que es el anterior. Y el capítulo 12 es un capítulo que nos habla de la guerra cósmica espiritual entre la mujer, su hijo y el dragón. Aquí tenemos a la mujer, que evidentemente debemos de saber quién es o quién representa en este capítulo. El dragón, no tenemos ninguna duda, el dragón es Satanás y el hijo es Jesucristo. Hay quienes piensan que la mujer es la iglesia. Y hay quienes piensan que la mujer es Israel. Yo me inclino por esta parte. Yo soy de la opinión que la mujer es Israel. Pero lo que nos enseña el capítulo 12 es la magnitud de la batalla espiritual. Para que nosotros podamos comprender lo que a veces vivimos un poco olvidados, descuidados de la magnitud de lo que significa la guerra santa entre Dios y Satanás. Esa guerra espiritual donde Dios está peleando con el enemigo suyo y con el enemigo de nuestras almas y con el enemigo de sus propósitos. La bestia es el alumno, digamos, por excelencia aventajado de Satanás. Él lo va a mostrar como el hombre mejor preparado para engañar, como él engaña. Y aquí podemos ver que realmente todos estos argumentos que se nos están presentando tienen que ser comprendidos desde una fortaleza espiritual, porque como los comprendas con tu mente, no estás teniendo el poder necesario para resistirlos llegado el momento. Nosotros podemos ver que en un solo capítulo la Biblia nos lleva hasta el momento en el que Satanás se revela, en el momento en el que Satanás es lanzado a esta tierra, echado del cielo, con toda esa tercera parte de estrellas que forman esa tercera parte de ángeles santos que tuvieron la decisión de seguir a Satanás. Y curiosamente persiguen
¿A quién persiguen? A la mujer y a su hijo. Pero esta persecución la vemos en el Antiguo Testamento en cuanto a Israel. Israel es aquel que es llamado a traer la bendición de la simiente de Abraham. ¿Sí? Curiosamente, Abraham fue traído del reino de Babilonia. Él venía de Ur, de los caldeos. Y por lo tanto él era un servidor de las religiones mistéricas y fue traído a la fe en Jesucristo para llevar a cabo los propósitos de Dios. Entonces podemos ver que esa persecución en el capítulo 12 nos lleva al mismo Jerusalén en el día en el que Cristo es crucificado. Y cómo realmente Dios guarda a esa mujer y a su hijo y lo resucita y lo sienta a su diestra para que ahí esté para gobernar y aparecer en el mundo en el momento en el que Dios ha establecido el cumplimiento de su palabra. Pero observa que el verso 10, por ejemplo, de este capítulo 12, hay un anuncio en el cielo que nos lleva hasta el momento en el que Satanás es tirado del cielo y nos lleva al momento en el que confiamos plenamente en nuestra victoria. Verso 10, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás y todos sus esbirros y todos sus seguidores tienen fecha de caducidad en este mundo. Curiosamente, como hemos visto, la bestia viene del abismo. ¿Sí? Como hemos podido ver, Satanás durante el milenio es encerrado en el abismo. Ese es el preámbulo, la presala del lago de fuego, de donde no sale nadie nunca más. Y ahí es donde esa bestia y ese falso profeta fueron para inaugurarlo. Y evidentemente después irán los hombres que no han sido inscritos en el libro de la vida y cuyas obras les acusan, como nos enseña Apocalipsis 20:11. Y por supuesto, al final del milenio, Satanás, que levantará otra rebeldía en contra de Dios para ser atado definitivamente en el lago de fuego. Por lo tanto, el abismo es un lugar que Dios abre y cierra. Y si Él sale es porque Dios lo permite, es porque la mano soberana de Dios está en el absoluto control. En este Dios creo. Amén. Entonces, vemos que, verso 11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Son los testigos de Cristo en este tiempo. Por lo cual, verso 12, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ahí no hay problema. Ahí todo está en paz y quietud, en gloria. Nadie puede entrar ahí a alterar el estado del cielo. Los que están con el Señor, Cristo, el Padre, ahí Satanás no tiene acceso. Dice, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esta gran ira y este poco tiempo nos lleva a la última parte de la tribulación. Observa su maldad hoy, observa su intención y su agresividad hoy y trata de comprenderla a la luz de cómo va a ser sus últimos 3 años y medio de engaño a este mundo. Es indescriptible. Por eso, cuando hablamos de tiempos peligrosos, tenemos que tener mucho respeto por la palabra.
mucho cuidado de nosotros mismos, mucho velar por nuestros corazones, porque el mensaje a la iglesia es velar, porque Satanás viene con gran ira y con gran agresividad y va a tratar de engañar los máximos posibles. Y como dice Jesús en Mateo 24, aún a los escogidos, si fuera posible. Todo esto tiene que darnos seriedad, tiene que darnos entendimiento, tiene que darnos sensibilidad, tiene que darnos espiritualidad, tiene que fomentar santidad en nuestros corazones. Tenemos que tener agradecimiento, no debemos de ser perezosos, descuidados, indolentes, negligentes. Tenemos que ver la palabra con la urgencia que la palabra nos está hablando. Si lo que vemos hoy en el mundo nos parece los tiempos finales, y no lo son, en el sentido de estos tiempos que estamos hablando en Apocalipsis, imagínate cómo serán esos tiempos. La Biblia enseña en Jeremías 30 que es un tiempo de gran angustia para Jacob. Gran angustia. Vamos de nuevo al verso 13. Estamos de nuevo con esta bestia que la relacionamos con el capítulo 17 y la relacionamos con las 7 cabezas y también con esos 10 cuernos, lo cual nos está hablando de lo mismo que el capítulo 17 nos habla y nos enseña acerca de esa coalición, de ese grupo mundial. La bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies eran como de oso y su boca como de león, y el dragón, Satanás, le dio su poder y su trono y gran autoridad. Aquí volvemos a encontrarnos con una explicación tremendamente ilustrativa. O sea, no habrá nadie en la historia del mundo a quien Satanás delegue esa autoridad y ese trono y ese carácter y ese desarrollo como a la bestia. Observa que en la visión de Juan dice que una de esas cabezas, las cuales son vinculantes con la propia bestia, y como digo, estamos hablando de lenguaje figurado, entonces dice, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Observa esto que estamos aquí leyendo. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Entonces ya vemos con claridad cuál es la intención de la religión apóstata, del fin de los tiempos. Ya vemos claramente la intención del propio paganismo en el propio espíritu diabólico, que no es otra que adorar al dragón. Pero claro, la bestia va a estar revestida de maneras y de formas muy engañosas para los moradores del mundo de ese tiempo, como lo es hasta el día de hoy. El aspecto malo y feo de Satanás es fácilmente identificable, pero como digo, el aspecto de lucero de la mañana, de ministro de luz, de señales que van a crear una maravilla en el propio corazón, que van a determinar en sus vidas adorar a Satanás en este mundo. Observa hacia dónde el mundo va y observa la batalla donde nosotros nos encontramos. Es un momento muy delicado. Es un momento muy duro. Satanás viene con gran ira.
Y si nosotros no estamos discerniendo lo que aquí se nos está enseñando fácilmente, vamos a ser presa en este tiempo de sus mentiras, como muchos cristianos han sido y están siendo presa de sus mentiras, que claramente lo podemos comprender y ver en lo que Él será al final de estos tiempos, en los últimos 3 años y medio de este mundo. Mis palabras se quedan cortas explicativamente, pero sé que lo que digo es lo que aquí en la Biblia está. No estoy aventurándome a ir más allá de donde están mis propias posibilidades, pero también te digo, hermano, esfuerza tu corazón y tu mente para tratar con respeto la profecía, porque los daños y los sufrimientos pueden ser duros e innecesarios. Nuestro enemigo es un enemigo implacable. No solamente introduce el pecado en la propia iglesia, sino que mantiene al mundo totalmente olvidado de Dios, sino que será el encargado de hacerte sentir lo que mereces, porque es un acusador. Y un día delante de Dios, como muchas veces lo ha intentado, dirá, estos se van al infierno por haberme seguido a mí. Y esos hombres que vivirán eternamente en el dolor de las llamas del infierno, vivirán con la conciencia de haber podido creer en Dios y no haberlo hecho. Y la acusación de Satanás, quien estará allí con ellos, sufriendo en la eternidad, será una tortura por los siglos de los siglos, en el desgarro de su carne, lo cual entiendo que es una verdad simbólica, pero a la vez es una realidad espiritual. Habrá un dolor del desgarro de la propia vida o cuerpo que tengas en la resurrección para condenación. La segunda resurrección. No juguemos con el pecado, hermanos. Comprendamos con profundidad lo que aquí estamos hablando. Mira, para este momento, esta bestia aparentemente es dañada con una herida mortal. Yo no sé cómo serán esas situaciones. Sé que hay muchas verdades explicativas en cuanto a batallas que sucederán en ese tiempo. Pero lo que quiero decir es que milagrosamente ella revivirá. Lo cual, si entendemos la Biblia, no le podemos otorgar a Satanás poder sobre la vida y la muerte. Solo Dios puede llamar a un muerto a la vida. Y esto hay que entenderlo correctamente, ya que Satanás no tiene esta autoridad en la resurrección. Nunca la Biblia nos lo enseña así. Por lo tanto, será una falsa sanidad, una falsa resurrección. ¿Entiende esto? Claro que la sanidad física puede ser obra de Satanás, pero no la resurrección de entre los muertos. Es importante esto, ¿eh? Entonces vemos que muchos detalles tendrán que ver con sanidades. Y sabemos que en el mundo hoy hay muchas ofertas para que personas sigan mentiras diabólicas de curanderos, etcétera, 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 y son sanados por obra de Satanás. Entonces en este tiempo va a haber grandes milagros, pero nunca serán milagros iguales que los que nuestro Señor puede hacer. La vida y la muerte solamente está en manos de Dios. Esto es muy importante. Amén. Entonces vemos que curiosamente la segunda figura, que no llegaremos ahí, que es la otra bestia o el falso profeta, tiene otra apariencia en el verso 11 y tiene solamente 2 cuernos. ¿Sí? Y tenía una apariencia de cordero, pero hablaba como un dragón. Observa que es mucho más suave la apariencia de esta segunda bestia que de la primera. La primera es terriblemente, nos causa pavor, pero esta segunda tiene 2 cuernos y tiene una apariencia de cordero. Pero la voz es la de Satanás. Entonces podemos ver que sigue haciendo lo mismo. Ella participa
en la sanidad de la primera bestia y está engañando a los moradores de la tierra. Y observa que el verso 15 a mí esta mañana me llenó de admiración, porque ejerce la misma autoridad que la primera bestia, que es objeto de nuestro estudio, que ahí volveremos. Pero vemos que engaña exactamente igual, que tiene apariencia de cordero, pero tiene voz de dragón, que hace grandes señales, mega semillón, que hace señales y que engaña, verso 14. ¿Y qué hace? Dice, estas señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, o sea, en cierta manera la bestia sigue teniendo la autoridad sobre la segunda bestia, que a la vez es la autoridad que el dragón le ha dado, es que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento ¿a dónde? A la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esto nos lleva hasta Nabucodonosor. Nos lleva retrospectivamente a la estatua de Nabucodonosor. Y observa que lo curioso de esta historia es que a esta estatua aparentemente se le da vida. O sea, se le da vida a algo que es inerte. Cuando nosotros estamos contemplando la ciencia y las técnicas que hoy, en el año 2021, el hombre está exponiendo y está llevando a la admiración de las propias personas y, si puede, a la propia iglesia, hoy pueden ponerte aquí a un muerto a hablar en una imagen y proyectártela y parecer que estás hablando con alguien que partió. Todo esto lo podemos ver en el uso y el control que hoy el mundo tiene a través de nuestra terminología, de nuestros terminales móviles, ordenadores. Estamos absolutamente controlados, dirigidos. Estamos entrando en lugares que no sabemos ni lo que hay ahí, solamente por curiosidad. Estamos pensando que estamos buscando verdades de Dios y estamos entrando en páginas terribles. Los mecanismos del diablo están hoy siendo un inicio, una antesala de todo lo que va a suceder en el mundo para este tiempo. Entonces, hermanos, como digo, tenemos que tener mucho cuidado con las señales que estamos viendo. Porque en ese día las señales serán la causa de la perdición de todos los que siguen a esta bestia. Y lo que en un principio parecerá permisivo, noble, generoso, con una gentileza y con una bondad, va a ser un gran engaño. Y muchas personas, cuando ya entren a abrazar todo ese conjunto y desarrollo de mentiras, entonces van a entrar en el momento de la pura prohibición. Y entonces encontrarán el callejón sin salida donde han metido sus vidas, que es la misma condenación. Te recuerdo que el mundo llorará por la Babilonia, que es mercader de las naciones. Habrá un momento donde todo se detendrá para dar paso al engaño en una manera clara y absoluta. Y cuando ya no haya tiempo para mucho más. Que Dios nos guarde. Entonces observa que este versículo 2, y vamos ya a ir cerrando, como digo, nuestro sermón, del capítulo 13, vemos que esa bestia está, como digo, identificada, se nos está presentando en una manera un poquito diferente a como lo tenemos en el capítulo 17, pero sin embargo juntos están formando un aspecto muy significativo. Entonces, si vamos un momento al libro de Daniel, donde tendremos que entrar más tarde o más temprano, vamos al capítulo 7 del libro de Daniel, al versículo
3 al 6. Y verás que esta bestia está claramente vista por el propio profeta Daniel. Daniel, en el capítulo 7, entre los versículos 3 al 6. Observa, después iremos al 7. Dice que Daniel tuvo una visión de 4 bestias. ¿Recordáis? Y ahora ten tu dedo en el capítulo 13 para que vayas siguiendo, para aquellos que todavía están fuertes en el seguimiento intelectual de lo que aquí estamos enseñando. Observa que un versículo nos habla de diferentes semejanzas y apariencias, ¿vale? Juan nos enseña que es semejante a un leopardo, a un oso, a un león y que el dragón le dio su poder. Observa que lo que tú observas en el versículo 4 es que la primera bestia que ve Daniel es un ¿qué? Es un león con alas de... ¿Recordamos a quién representa? A Babilonia. ¿Sí? Este fue el reino, el imperio de Nabucodonosor representado en este león con alas, visto por Daniel. Segunda bestia, es semejante ¿a quién? A un oso. Este oso tipifica y es históricamente el imperio medo-persa. ¿Os acordáis? De nuevo, para aquellos que sean un poquito, que les haya costado un poquito más meterse en historia, esto viene también muy claramente en el verso 32 del capítulo 2 de Daniel, donde tenemos la historia de la estatua de Nabucodonosor. Entonces ahí vemos estos 4 reinos bien representados, en la cabeza, en el pecho, en el vientre, en los muslos y sus muslos, en sus piernas y en sus pies. ¿Vale? Entonces, la cabeza, el pecho y los brazos, el vientre y los muslos y las piernas se corresponden con los 4 imperios que aquí Daniel nos va a enseñar. Por lo tanto, los pies mezclados de hierro y barro son la bestia terrible que ve después de estos 4 imperios. Y es evidentemente la bestia que Juan está viendo en el capítulo 17 y en el capítulo 13 de Apocalipsis. Estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Entonces, la segunda, que es el imperio medo-persa, es semejante a un oso. Vimos que este oso nos habla de estos 2 imperios, que en definitiva fue el persa porque pudo más que el medo. Después vemos otra, que es como un leopardo, ¿sí? Y que representa al imperio griego de Alejandro Magno. Después dice en el verso 7 que hay una 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras, y esta es Roma, del tiempo de Juan, de cuando Juan nos está escribiendo estos. ¿Sí? Tengo siempre, piensa que el emperador romano era Tito Flavio Domiciano, el emperador más cruel, más terrible y más perseguidor de los cristianos, muy superior a Nerón. Por eso él está viendo lo que Roma fue en el tiempo que Juan está recibiendo esta revelación. Pero evidentemente vemos que curiosamente esta cuarta bestia, que es la Roma del tiempo de Juan, acuérdate,
era, no es y será, está entre los 7 y será la octava, sí, tiene que ver con esto. Entonces ahora te va a decir que esa bestia tenía ¿qué? 10. ¿Qué vio Juan? Exactamente igual. Y de esos 10 cuernos, ¿qué va a haber? Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y aquí tenemos evidentemente la bestia que ve Juan en Apocalipsis, en el cuerno pequeño de esos 10 cuernos que tiene la Roma, que está tipificando, no solamente enseñándonos el imperio que es cuando Juan está recibiendo esta revelación, el tiempo en el que no es y el tiempo en el que será, y que no solamente será en una manera diferente a lo que será en la segunda parte de la tribulación. O sea, va a haber una diferencia en cuanto a lo que es la bestia en la primera parte de la tribulación y la segunda en cuanto a lo que será su representación, no la persona, no quién es, va a ser el mismo. Pero en la primera parte hemos visto el lado apóstata de la Babilonia religiosa y en la segunda parte vemos el lado estatal, político, con el claro dominio y adoración a Satanás por parte de la bestia y el mundo. Amén. Sí. Bueno. Vamos a ir terminando con... Entonces, ¿por qué hemos ido hasta Daniel? Hemos ido hasta Daniel porque esta bestia que él está viendo es una combinación de todas las bestias que vio en el capítulo 7 que hemos citado. Ahí tenemos al león, ahí tenemos al leopardo y ahí tenemos al oso. Amén. Entonces volvemos al capítulo 17 y aquí tenemos que dejar nuestro sermón. Entonces vemos que esta bestia que has visto era, ¿sí?, no es y está para subir del abismo. O sea, piensa que lo que aquí se nos está enseñando es que no solamente se nos habla de la figura del anticristo, sino del propio imperio. Entonces vemos que es un imperio gobernado por el anticristo que va a subir del abismo, que va a ir a la perdición. Entonces ahora nos enseña, de nuevo, la bestia que era, no es y será. Hemos hablado, ¿recordáis? Y podemos ver que esto también le relaciona con la propia herida y después su propia sanidad. Ahora, para poder cerrarlo aquí, quiero deciros, verso 9, las 7 cabezas son 7 montes y a la vez son 7 reyes. Entonces, los montes muchas veces tipifican gobierno y autoridad. Y eso lo veremos en la Biblia también. Por lo tanto, estos montes y estos reyes nos están hablando de lo mismo. Ahora, ¿quiénes son estos 7 reyes? Bueno, pues vamos a decir quiénes son. Hay diferentes argumentos interpretativos relativos a que algunos ven diferentes emperadores romanos, lo cual es un poquito complicado. En mi opinión, aquí estamos hablando de los diferentes imperios mundiales desde Egipto. Entonces tenemos que remontarnos a Egipto, tenemos que seguir a Siria, Egipto, Babilonia, los medos persas, Grecia y Roma. No, sí, a Siria también. Perdón, sí, a Siria. Entonces, dejarme correcto. Egipto iba bien, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Aquí tenemos 5 imperios y un 6º imperio, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué le dice? Bueno,
pues lo que le va a decir es, 5 ya los tenemos. ¿Cuáles son estos 5? Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia y Roma. Ahora, el sexto es el que es. ¿Cuál es? Roma, que es el tiempo de Juan. ¿Sí? El séptimo, ¿cuál es? Es la bestia en la primera parte de la tribulación. Y el octavo es la bestia en la segunda parte de la tribulación. ¿Sí? ¿Está bien o no? Esto es delicado, muy delicado. Entonces, tenemos Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia. Uno es Roma en el tiempo de Juan. El séptimo, la Roma espiritualmente restaurada para el tiempo de la tribulación. Y el octavo, que es de los 7, es ese gobierno del anticristo que va a tener una diferencia con ese gobierno de la primera parte relacionado con el asunto de la iglesia apóstata. Será en una manera y en un espíritu diferente. ¿Sí? Bueno, parece que esto no tiene final, ¿verdad? Pero hay que acabar. Por hoy ya tenemos este tiempo. Entonces, verso 10, son 7 reyes, 5 de ellos ya han caído, ¿sí? Uno es y el otro no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure un breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. O sea, está entre los 7 y es el octavo y va a la perdición. Por lo tanto, el séptimo y el octavo son la misma bestia. ¿Sí? Amén. Bueno, pues hasta aquí el sermón de esta mañana. Que Dios os bendiga y espero que todo haya podido ser para edificación en vuestros corazones. Muchas gracias.